Honest, it might have been a nightmare to anyone who might care. Hola, Ileana. Hola. So I stepped off the gold. Cuéntanos, ¿cómo entras tú en contacto con la fundación? Yo llego a través de Cáritas, que me refirieron a Novaterra. Y bueno, Novaterra me recibió con las manos abiertas y desde hace como 2 años, tengo 2 años y medio aquí en Valencia y la verdad es que ellos me han ayudado mucho. Cuéntame un poco, ¿cómo te han ayudado ellos? Pues bueno, uno llega aquí a este país, yo vengo de Venezuela sin conocer a nadie y en ningún ámbito. Y entonces yo me acerqué a ellos para que me ayudaran a nivel laboral. Ellos me han ido acompañando, llevando casi que de la mano, desde redactar un nuevo currículum, a darme talleres y formación, a reinventarme, porque yo en Venezuela trabajaba como diseñador y aquí pues he tenido que hacer otras cosas como ayudante de cocina o camarera. Y bueno, ellos me han ayudado con todo ese proceso, tanto en los talleres como después irme acompañando después y conseguirme trabajos que hasta el momento han sido temporales, más que todo por mi edad, que ya voy a cumplir 50 años este año, que por su ayuda en sí. Pues. Serás aquella que vas a voler ser. Además, también te han ayudado a ser emprendedora. Sí, pues ya este año he querido más pues hacer lo que yo hacía en Venezuela, que era diseño gráfico. Siempre no lo he dejado de lado, sino que he trabajado en momentos como freelance para Venezuela o para algunas amigas de aquí en Tenerife. Y bueno, ellos me han apoyado en todo lo que es el emprender. También acompañándome, me asignaron un mentor que me va a acompañar durante todo el proceso, explicándome cómo es la burocracia y los métodos aquí en España, que no lo sé. Bueno, mi proyecto se llama Cocoa, es de diseño de camisetas con motivos feministas, de empoderamiento de la mujer y cuidado del medio ambiente. Y esto ha sido gracias a un microcrédito que has conseguido a través de la fundación. Sí, señor. Yo soy parte de un proyecto que se llama Dones Emprendedores de Novaterra. Y empezamos varias mujeres y ahorita creo que ya con el microcrédito somos 5 las que hemos llegado por ahora, ¿no? Porque detrás de nosotras viene un grupo más grande aún. Con todo este plan de empresa que desarrollamos, y ya nos dieron el microcrédito y bueno, todas en su área estamos desarrollando el proyecto. ¿Y qué ha supuesto para ti a nivel personal esta segunda oportunidad? Me siento más cómoda que con los otros trabajos porque estoy haciendo algo de lo que ya yo sabía hacer, ¿no? Y bueno, ha sido un camino un poco difícil y bueno, estoy muy agradecida.